Bien. Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual vamos a introducirnos a la primera de las dos audiencias que normalmente se realizan dentro de un proceso declarativo común. Y digo normalmente porque ustedes han de recordar que bajo ciertas circunstancias existe la posibilidad de que la audiencia probatoria, que es la segunda, no se realice. Y ello es cuando, digámoslo en términos muy concretos, cuando no es necesario realizarlo. En ese caso, cuando dentro de un proceso declarativo común solo se realiza una audiencia y no las dos que correspondería, estaríamos en presencia de un proceso simplificado que, como les expliqué en una sesión presencial, nada tiene que ver con la demanda simplificada, porque la demanda simplificada del artículo 418 permite iniciar con ella un proceso declarativo abreviado, pero no un proceso simplificado. Repito, el proceso simplificado es el que resulta cuando de las dos audiencias que deberían haberse celebrado, solamente se celebra una de ellas, la primera, que es la audiencia de la cual vamos a aprender hoy, o sea, la audiencia preparatoria. Como les he dicho en otras ocasiones, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud o incluso algún comentario, perfectamente pueden activar el micrófono y pedir el uso de la palabra, intervenir. Pueden hacerlo, repito, con entera libertad. Bien, vamos entonces a proyectar pantalla, a compartirla para remitirnos al código. Olvidé algo. Voy a hacerlo de nuevo. Esto es lo que quería hacer. Ah, Les decía que vamos a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil, el cual yo les recomendaría que ustedes pudieran tener un ejemplar abierto, si fuera posible, o en todo caso podemos auxiliarnos de la pantalla. Vamos a comenzar, digamos, estas explicaciones con el artículo 290 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que inicia este capítulo segundo, titulado precisamente La audiencia preparatoria. Repito, es el artículo 290. Por supuesto, estos artículos deben ser objeto de un estudio minucioso por parte de ustedes. Recuerden que en la medida que se familiaricen con las disposiciones legales contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, en esa medida van a ser eficaces, eficientes y van a poder actuar adecuadamente dentro de los procesos en que les toque intervenir en cualquier rol, especialmente en el rol de abogados, procurando por los intereses de sus clientes, personas que les han contratado por la confianza que tienen en ustedes, sabiendo de que se han preparado adecuadamente y que tienen las competencias necesarias para representarlos con eficacia, con ética, con responsabilidad. Bien, vamos entonces a iniciar, aunque tal vez no vamos a leer todos los artículos que están dentro de este capítulo, pero sí pedirles, por favor, que ustedes los puedan leer por su propia iniciativa. Esto va desde el artículo 290
hasta el 311. Esos serían los artículos que están, digamos, comprendidos dentro de este capítulo, el capítulo segundo, y es lo que, repito, ustedes deben familiarizar. Dice este artículo 290, convocatoria de la audiencia preparatoria. Y esto es dentro de un plazo, dice el código, de 3 días contados desde que han, digamos, han sido evacuados los trámites correspondientes a las alegaciones iniciales. En otras palabras, cuando la demanda ha sido admitida, cuando de la demanda se ha dado conocimiento de ella al demandado, se le ha en consecuencia emplazado para que la conteste. Cuando ha pasado estos 20 días hábiles que se le dan para contestar la demanda y el demandado efectivamente la contesta. O podría ser que deje pasar el demandado ese plazo sin contestarla. Incluso las alegaciones iniciales incluyen las diligencias de neutralización cuando se ha buscado al demandado en el lugar señalado a ese efecto por el demandante y no se le ha encontrado. Es decir, en ese caso hay que hacer algunas gestiones con el auxilio judicial para encontrar una dirección física en la cual poder emplazar el demanda. Ahora, si no se encuentra, si no se le puede localizar, recuerden que en ese caso se hace un emplazamiento por edictos que se publican en los órganos de difusión que la misma ley señala y que después de haberse publicado, después de que pasan ciertos días que se le conceden al demandado en teoría para que él comparezca después de haber leído esas publicaciones, aunque nadie las lee, pero digamos que en teoría se le da la oportunidad mediante estas publicaciones en periódicos de circulación nacional y en el diario oficial. Se le dan 10 días para que él pueda comparecer a manifestar lo relacionado con su defensa, ya que está siendo demandado. Entonces, recuerden que cuando no se le encuentra y cuando él no comparece, pasados esos 10 días, entonces se le nombra a un curador ad litem. Esa palabra es la que utiliza el legislador. Vamos a ver si la podemos encontrar. Ad litem. Dice el artículo 186, ustedes lo pueden consultar, que ah, efectuadas las publicaciones y el demandado no comparece en un plazo de 10 días, el tribunal procederá a nombrarle un curador ad litem para que lo represente en el proceso. Entonces, este curador ad litem es el que va a asumir la representación procesal del demandado cuyo paradero se ignora. Y ese curador será quien lo represente y quien conteste la demanda, para lo cual se le emplaza también. Es decir, se le va a dar un plazo de 20 días hábiles, esta vez al curador ad litem que ha sido designado para que pues, en esa representación conteste la demanda. Miren, voy a traer nuevamente a cuenta algo que ya les comenté previamente, y es la mala práctica de que a veces
y se dio mucho en la práctica, ese curador ad litem era propuesto por el mismo demandante. Y, ¿por qué no decirlo? Era compadre hablado. Ese curador, lejos de representar y defender los intereses del demandado, en muchas ocasiones favorecía o coadyuvaba con los intereses del demandante. Es decir, era una mala práctica, pues, porque se supone que el demandado, en teoría, se va a oponer, va a resistir, va a decir que no. Pero repito, en varias ocasiones, el curador no hacía un buen uso de ese rol y en vez de defender los intereses de su representado, prácticamente defendía o tutelaba o protegía los intereses del demandante. Esa mala práctica hizo que mediante resoluciones de tribunales de mayor jerarquía se le pusiera una especie de paro, de stop. Se le dijo a los tribunales inferiores que no era correcto que ese nombramiento se diera a consecuencia de una propuesta hecha por el mismo demandante. Entonces ahora los jueces ya son cuidadosos y velan mejor por los intereses del demandado cuyo paradero se ignora, y ahora son ellos los que designan, sin que el demandante se lo proponga, a ese curador ad litem. Bueno, cuando todo esto ha pasado, que por cierto, existe la posibilidad de que una de las reacciones del demandado sea reconvenir, o sea, contrademandar. En ese caso, hay que abrir una nueva oportunidad procesal, esta vez en beneficio del demandante original, que ahora está siendo demandado, para que, por su parte, conteste a la reconvención. Es decir, se le da un plazo de 20 días también para que él, por su parte, conteste la contrademanda, o sea, la reconvención. Y todo esto, repito, es parte de estas, llamémosle, alegaciones iniciales, que hay que evacuarlas para poder convocar a las partes a la audiencia preparatoria. Y luego el artículo dice que esa audiencia se va a celebrar en un plazo que no supere los 60 días, contados desde esa convocatoria. En otras palabras, el legislador le está dando un plazo al tribunal para que haga esta, digamos, convocatoria y que no pase la celebración efectiva de esta audiencia los 60 días. A ese efecto, dice el artículo, se va a comunicar a las partes el día y la hora que se han señalado con la correspondiente citación. Ahora, ¿qué pasa si a esta audiencia dejan de comparecer las partes que han sido convocadas? El artículo 291 nos da una respuesta a esa pregunta, haciéndolo depender de quién es el que no ha comparecido. Miren, los escenarios, digamos que son cuatro. Veamos. Puede ser que ambos comparezcan, es decir, que todos comparezcan. Bueno, ahí no estamos hablando entonces de una incomparecencia o falta de asistencia, sino que es lo ideal, que ambas partes comparecen y la audiencia se desarrolla normalmente. Pero otro escenario es que ninguna de las partes comparezca. Ese es un segundo escenario, que ninguno comparezca. Un tercer escenario es que solo comparezca el demandante,
pero no el demandado. Y obviamente, un cuarto escenario es que solo comparezca el demandado, pero que no comparezca el demandante. Ahora, ¿qué pasaría si no comparece ninguno? Bueno, el artículo 291 comienza diciendo que cuando dejaren de concurrir ambas partes, el juez pondrá fin al proceso sin más trámite. Fíjense qué interesante. El juez, cuando no comparece ninguna de las partes, le va a poner fin al proceso sin más trámite. Pero bueno, aparentemente no es tan fuerte que sin más trámite, porque el mismo artículo está diciendo que siempre que tal ausencia no esté debidamente justificada. Entonces, el problema que se da en la realidad es que esa justificación para no asistir no se conoce en ese momento. En ese momento, lo único que se sabe es que no llegaron ninguna de las dos partes, o que no llegó el demandante, o que no llegó el demandado. Eso es lo único que se sabe en ese momento. Pero no se sabe si esa falta de concurrencia o inasistencia está o no justificada. Por eso, ponerle fin al proceso sin más trámite no parece ser lo ideal o lo adecuado, ya que muchas veces, repito, esa incomparecencia sí está justificada por alguna enfermedad, por algún accidente, es decir, por una causa ajena a la voluntad del que dejó de asistir. Y entonces hay que generar, por qué no decirlo, una oportunidad para justificar. Lo que se recomienda en ese caso, de que ninguno de los dos llegue, es que el juez aperture una oportunidad procesal, es decir, un auto en el cual diga algo así como, no habiendo comparecido ninguna de las partes, concédeseles audiencia por 3 días para que manifiesten las razones por las cuales dejaron de asistir. Eso, repito, es lo más adecuado. Y no ponerle fin al proceso sin más trámite, como lo dice la ley. Porque si lo hiciera así, si le pusiera fin al proceso y resulta que las partes, ambas o alguna de ellas, no compareció con causa justificada, entonces no se estaría cumpliendo con el requisito que la misma ley establece. Y es que se le va a poner fin al proceso siempre y cuando la ausencia no esté debidamente justificada. Ahora, si el tribunal hiciera eso, ya solo porque la ley lo dice literalmente y le pone fin al proceso, entonces la parte afectada por esa decisión va a tener que meter un escrito pidiendo la revocatoria de esa decisión o probablemente una apelación para el Tribunal Superior y el resultado a la larga probablemente sea que se tenga por justificada la inasistencia y que se reprograme la audiencia. Entonces, para evitar ese dispendio, ese gasto, digamos, ese tiempo y el esfuerzo que representa estar preparando un escrito o que se acuda al Tribunal Superior, lo recomendable entonces es que no se ponga fin al proceso de inmediato, sino que se aperture esa oportunidad. Ahora, esa misma solución de ponerle fin al proceso da el legislador cuando no asista el demandante y, fíjense bien, junto con esa situación, el demandado no muestre interés legítimo en la prosecución del proceso.
Es decir, es posible que el demandante no asista y el demandado insista o desee que el proceso continúe y tenga un interés legítimo en ello. En ese caso, pues no tendría que ponérsele fin al proceso, porque prácticamente cuando el demandante no comparece para ponerle fin al proceso, el demandado tendría que prácticamente estar de acuerdo en que se le ponga fin al proceso. Pero si él no está de acuerdo y manifiesta un interés legítimo en que el proceso continúe, entonces el proceso tendría que continuar, aunque no haya llegado el demandante. Y cuando es el demandado el que no comparece, el demandado, el juez dice ordenará la continuación del proceso, siguiéndose la tramitación en lo que resulte procedente. Y dice en lo que resulte procedente, porque algunas de las finalidades de la audiencia preparatoria probablemente no se puedan cumplir. Por ejemplo, si no están ambas partes y solo está una de ellas, lo más probable es de que el intento de conciliación no se pueda dar, porque no va a poder conciliar a menos que estén las dos partes allá. Bueno, sigue diciendo el artículo 292 y este es el contenido. Este es uno de los artículos quizás más relevantes porque nos enseña cuáles son las finalidades o propósitos de la audiencia preparatoria. De hecho, literalmente dice el código que esa audiencia servirá por este orden, dice, número uno, para intentar la conciliación de las partes y ello para que se pueda evitar la continuación innecesaria del proceso. Si las partes llegaran a un acuerdo conciliatorio, no es necesario seguir. Luego, para permitir una segunda finalidad, el saneamiento de los defectos procesales que pudieran tener las alegaciones iniciales. Decir, algunos defectos tienen, digamos, la calidad de ser subsanables y una vez detectados, denunciados, examinados, pues se podrían sanear. Es decir, podrían ser corregidos o rectificados cualquier error, cualquier defecto, cualquier anomalía, cualquier omisión que se hubiera cometido hasta ese momento. Repito, siempre y cuando estemos en presencia de defectos subsanables. También la tercera finalidad es fijar en forma precisa la pretensión y el tema de la prueba. Aquí se da la oportunidad procesal para que demandante y demandado determinen de manera puntual y concreta qué es lo que quieren, o sea, el objeto de su pretensión. ¿Qué es lo que espera que el tribunal resuelva como consecuencia de ese proceso? Y determinado eso, ¿qué es lo que van a aprobar? Es decir, una vez que se determina de manera precisa o se fija la pretensión, se determina también cuál es el objeto de la prueba. Es decir, qué es lo que van cada uno de ellos a probar. Y finalmente, una cuarta finalidad es proponer partes y admitir el juez la prueba de que intenten valerse en la audiencia probatoria como fundamento ya sea de su pretensión o de su resistencia. Aquí tenemos entonces en el artículo 292 las cuatro finalidades principales por las cuales se realiza una audiencia preparatoria. Tratemos de familiarizarnos y recordar estas cuatro finalidades porque nos van a servir incluso como guía para para cuando tengamos que intervenir en una audiencia, pero académicamente hablando,
para la simulación que vamos a hacer de una audiencia preparatoria, ya que vamos a tener una actividad de aprendizaje consistente en una simulación de una audiencia preparatoria y cada uno de ustedes debe, por supuesto, conocer qué es lo que hay que hacer dentro de él. Y aquí tenemos de manera muy clara estas cuatro finalidades. Número uno, intentar la conciliación. Número dos, sanear los defectos procesales. Número tres, fijar de manera precisa la pretensión y el tema de la prueba. Y número cuatro, proponer los medios probatorios a fin de que el juez los admita o los rechace, según el caso. Hay una, llamémosle quinta finalidad que podemos encontrar en el artículo 311 y es la fijación de la fecha de la audiencia probatoria y las correspondientes citaciones que hay que hacer. ¿Por qué no decirlo? Es la finalidad última o es lo último que se hace dentro de la audiencia preparatoria. O sea, señalar una hora y una fecha para la audiencia probatoria. Eso de acuerdo con el artículo 311 de este mismo código. Bueno, dice el artículo 293 que una vez abierta la audiencia preparatoria, el juez va a instar a las partes a lograr un arreglo, es decir, un arreglo conciliatorio. Y para ello, a la vez que los insta, que los persuade, que los exhorta, que les recomienda, que les aconseja eh, solucionar ese conflicto mediante una salida alterna llamada conciliación, les va, dice la ley, a advertir de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles, pero teniendo mucho cuidado de no prejuzgar el contenido de su eventual sentencia. Recordemos que ese mismo juez es el que va a resolver de manera definitiva el conflicto y aunque ya tiene algunos elementos que le podrían prever cuál podría ser el resultado, elementos que están contenidos tanto en la demanda como en la contestación, aún así se falta recibir la prueba. Y entonces el juez en ese momento no puede anticipar una sentencia, ¿verdad? Y utilizarla como herramienta para lograr la conciliación entre las partes. No, prácticamente le está prohibido prejuzgar el contenido de la eventual sentencia. Tiene, repito, que tener mucho cuidado y no presionar psicológicamente a las partes para arrancarles un acuerdo bajo la intimidación o la amenaza de que si no llega a un acuerdo, por ejemplo, va a perder el proceso. Y lo más probable, imagínense un juez diciéndole a una de las partes, mire, aquí esto lo voy a decir en confianza. Lo más probable es que usted pierda este proceso. Así que si yo fuera usted, yo negociaría, yo conciliaría, porque de lo contrario, perderlo todo. Imagínense un juez diciendo eso. Obviamente, le está prohibido expresarse de esa manera. Otra posibilidad de una salida alterna es la transacción. La transacción es un contrato que como tal crea algunas obligaciones, pero al mismo tiempo extingue otras. No es la misma innovación, por cierto, pero sí tiene las características propias de un modo de extinguirte obligaciones, pero también de una fuente de obligaciones, porque la transacción, repito, es un contrato. Entonces, al haber una transacción,
prácticamente estamos en presencia también de un acuerdo, al igual que lo es la conciliación. Y ambos, tanto la conciliación como en la transacción, requieren, y así lo dice en esta parte del código, miren, requerirá. O sea, es un requisito. ¿De qué? Homologación judicial. Homologación es sinónimo de aprobación. Visto bueno, aval. Es decir, el juez tiene que analizar esa transacción o esa conciliación en su caso. Tiene que juzgar si esa transacción, digamos, está bien hecha. Ahora, ¿en qué sentido no estaría bien hecha? Bueno, dice que el juez va a examinar el contenido del acuerdo adoptado por las partes, tiene que bien comprobar que lo convenido fíjense bien, no implica fraude de ley o abuso de derecho, ni versa sobre derechos indisponibles, ni tampoco compromete el interés público o el de menores. Y también comprueba que ese acuerdo no se realice en perjuicio de terceros. Aquí tenemos entonces todo lo que el juez tiene que valorar, todo ese análisis que un juez debe hacer para asegurarse que ese acuerdo pueda ser homologado, ya que de lo contrario no lo va a aprobar. Repitiendo, que lo convenido no implique fraude de ley ni abuso del derecho, que no verse sobre derechos de los cuales no se puede disponer, ni que tampoco comprometa el interés público, el interés de menores o el interés de algún tercero, porque también un acuerdo podría vulnerar o infringir los derechos e intereses de alguien que no ha participado en ese acuerdo. En estos casos, dice la ley, no habrá lugar a la homologación. Es decir, el juez no va a rechazar ese acuerdo. Ahora, si en cambio no aprueba, es decir, si el juez aprueba, ya sea la transacción o la conciliación, entonces va a ordenar que se le ponga fin al proceso y va a archivar las actuaciones. Ese acuerdo homologado, al igual que la conciliación, podrá impugnarse. Es poco raro, ¿no? Que alguien que ha manifestado su voluntad en un acuerdo, en una declaración bilateral de voluntad, es bien raro que después venga a impugnarlo. Pero el tribunal parte de que existe la posibilidad de que en ese acuerdo se haya, digamos, violentado el consentimiento, que se haya obtenido mediante fuerza, dolo, que haya habido error, y por eso permite que el acuerdo pueda impugnarse, es decir, interponerse un recurso de nulidad, de ineficacia de dicho acuerdo, eso sí, por las causas que invalidan los contratos. Aquí nos está remitiendo entonces a la materia contractual y necesitamos en tal caso revisar cuáles son las causas que invalidan, que anulan o permiten ya sea la nulidad absoluta o la rescisión de un contrato. Aquí recordamos, por ejemplo, el tema de la capacidad, el tema del consentimiento, del objeto, los causas, las formalidades también. Bueno, esa impugnación se va a ejercitar ante el mismo fiscal y caducará, dice, a los 15 días de la celebración de la audiencia. Como quien dice, se le pone un plazo bastante corto para poder impugnar ese acuerdo. Si se deja pasar
ese plazo y como es de caducidad, ya no se podría intentar esa impugnación. Fíjense que hay una diferencia entre la caducidad y la prescripción. Y básicamente esa diferencia es que la caducidad opera de pleno derecho. No requiere que se pida por la parte interesada, el juez la puede declarar de oficio, la caducidad, sin que se lo pidan. A diferencia de la prescripción. La prescripción no opera de pleno derecho, necesita ser declarada por el juez y solo lo puede hacer a instancia de parte. Es decir, hay que pedirle la prescripción de una acción. Mas no así, hay que pedir la caducidad, porque la caducidad opera de pleno derecho. Así que solo se tiene 15 días después de la celebración de la audiencia para poder impugnar ese acuerdo llamado transacción. Además de las partes, dice, se da legitimación para impugnar el acuerdo transaccional a quienes tuvieran sufrir perjuicio del mismo. Y ese acuerdo, una vez homologado, como lo dice este artículo, tendrá la consideración de un título de ejecución y podrá llevarse a efecto por los trámites de ejecución de sentencias regulados en nuestro código. Miren, les voy a aclarar que una cosa es un título ejecutivo y otra cosa es un título de ejecución. En este caso, lo convenido en la conciliación o en la transacción, o sea, el acuerdo al que llegaron, tiene la virtud de ser un título de ejecución, lo que significa que de inmediato permite la ejecución forzosa de ese acuerdo, al igual que se permite la ejecución forzosa de una sentencia. En otras palabras, ese acuerdo tiene el mismo poder o la misma eficacia que una sentencia definitiva. De tal manera que si no se cumple voluntariamente, entonces directamente nos vamos a la ejecución forzosa. Otras posibilidades para que el proceso se archive y se termine, distintas de la conciliación y de la transacción, pero que al final le ponen fin al proceso, serían la renuncia, el desistimiento o el allanamiento. Dice, si hubiera acuerdo de poner fin al proceso por renuncia, desistimiento o allanamiento, el juez dictará la resolución pertinente después de aprobar dicha figura, ya sea en la renuncia de derechos, que es, digamos, el demandante, el que renuncia, o el demandado en su caso, dependiendo de la pretensión de que se trate, o desiste de continuarla, o se allana. Es decir, está de acuerdo y voluntariamente manifiesta que va a cumplir con aquello que se le está demandando o requiriendo. Ah, entonces, en ese caso, repito, al haber renuncia, desistimiento o allanamiento, pues el juez va a dictar la resolución que corresponde. Bueno, veamos entonces este artículo 297 que se titula Continuación de la audiencia. Continuación de la audiencia. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, pues la audiencia continuará, según lo previsto en los artículos que siguen, y si el acuerdo alcanzado fuere parcial, entonces se ordenará lo procedente, continuando la audiencia preparatoria para aquello sobre lo cual no ha habido acuerdo. Es probable
que las partes adopten un acuerdo parcial y, por ende, la necesidad de continuar con el desarrollo de la audiencia por aquellos aspectos, por aquellas pretensiones sobre las cuales no se ha acordado. Entonces pasamos a la siguiente etapa dentro de la audiencia preparatoria, que es la denuncia y examen de defectos. Y bueno, ahora sí, vamos a suplicar el apoyo, la lectura por alguno de ustedes. A ver, Chelsea, ayúdenme a leer, por favor, el 298. Silic dice, Gracias. denuncia y examen de defectos. La audiencia continuará con el examen de cualesquiera defectos alegados por las partes, en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del proceso y a su finalización mediante resolución de fondos, incluidos los referidos al cumplimiento de algún presupuesto procesal relativo a las partes, como la capacidad para ser parte y la capacidad procesal al órgano jurisdiccional como la jurisdicción interna y externa, y la competencia objetiva, territorial o de grado, y el objeto procesal como la litispendencia, la cosa juzgada, la sumisión al arbitraje, el compromiso pendiente y el procedimiento inadecuado. Se examinarán los defectos manifestados por el demandado en la contestación a la demanda o por el demandante en la contestación a la. Profundísimo. Ok, gracias, Chelsea. Muy bien, vaya. Aquí tenemos que según este artículo hay varias, digamos, posibilidades. Los defectos que podrían alegarse son múltiples. Es muy importante como abogados que nos familiaricemos con este listado que no es taxativo, no es cerrado, pero que, bien o mal, incluye las diversas posibilidades que se podrían presentar en materia de defectos procesales denunciables. Por ejemplo, se habla aquí del cumplimiento de algún presupuesto procesal. Y ese presupuesto procesal podría estar relacionado con las partes, con el órgano jurisdiccional y con el objeto procesal. Es decir, haciendo un análisis de las distintas causales o defectos que se pueden presentar, tenemos eso, ¿no? La falta de algún presupuesto procesal. Por ejemplo, es probable que alguna de las partes parezca o no tenga capacidad para ser parte. Podría ser que lo que esté fallando no sea la capacidad para ser parte, sino la capacidad procesal, que por cierto son cosas diferentes. Una es la capacidad para ser parte y otra es la capacidad procesal. Podría ser también que ese presupuesto procesal esté relacionado con el órgano, con el tribunal, con el juzgado. Podría faltarle jurisdicción, ya sea interna o externa, o podría faltarle competencia. Puede ser incompetente, objetivamente hablando, por razón de la materia, puede serlo por razón del territorio, o podría ser incompetente por razón del grado o la cuantía incluso. Ah, Otro presupuesto procesal podría estar relacionado con el objeto del proceso. Y en ese caso se menciona como ejemplo la litispendencia, la cosa juzgada, la sumisión al arbitraje, el compromiso pendiente e incluso el procedimiento inadecuado. Con respecto al procedimiento inadecuado, creo que ya habíamos hecho algún comentario previamente. No, imagínense que una pretensión que debería ser tramitada en un proceso declarativo común lo esté haciendo en un abreviado o viceversa, que una pretensión
que según la ley debería ser tramitada en un proceso declarativo abreviado, lo esté haciendo en un proceso declarativo común. Podría ser. Había una inadecuación del procedimiento en ambos casos. Ahora, distinto es la consecuencia, ¿no? Ya hemos aprendido que si el caso fuera que una pretensión que deba conocerse en proceso abreviado se hace en común, eso no produce nulidad. Pero si debe conocerse en un proceso común y se hace en un abreviado, y sí hay nulidad de las actuaciones. Pero podría ser también que un proceso se esté tramitando como un proceso declarativo cuando lo que corresponde es un proceso especial. Podría ser de inquilinato, posesorio, monitorio o incluso ejecutivo. En otras palabras, también allí habría una inadecuación del procedimiento o no se estaría respetando el debido proceso por estarte haciendo de manera inadecuada. Deben ustedes familiarizarse con estos términos. Litispendencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la cosa juzgada? ¿En qué consiste la sumisión al arbitraje? ¿En qué consiste el compromiso pendiente? ¿A qué hace referencia cada uno de esos términos? Pues algo que, con el solo hecho de pasar sus ojos por este artículo, ya ustedes quedan académicamente obligados a indagar un poco más sobre lo que estos términos significan. Tratar de tener un entendimiento en qué consiste cada uno de estas figuras que se mencionan en este artículo. Bueno, según el artículo 299, es probable que algunos de estos defectos no se puedan subsanar. En ese caso, la demanda se va a rechazar por improponible y se ordenará como consecuencia el archivo de las actuaciones. Eso es lo que dice el artículo 299. Cuando el defecto examinado y apreciado por el juez resulte del todo insubsanable, se rechazará la demanda por improponible. Y en consecuencia se va a ordenar el archivo de las actuaciones. Esa, insisto, es la solución legislativa en presencia de defectos insubsanables. Recuerden, estos son los defectos que no se pueden corregir. Son los mismos que, por cierto, dan la pauta para una declaratoria de improponibilidad ilímite, sin necesidad de prevención. Prácticamente son los mismos defectos a que se refiere el artículo 277, que ya lo hemos revisado previamente, el 277, que menciona las causales de improponibilidad de una demanda, cuando son, repito, insubsanables. Ahora, si los defectos fueran subsanables y se tratara de defectos de capacidad de representación o de postulación, pues el artículo 300 dice que en esos casos el juez va a otorgar parte, llamémosle responsable de ese defecto, un plazo máximo de 5 días para corregir ese defecto. Y se va a suspender la audiencia, a menos que esa parte estuviera en disposición de sanearlos en el mismo acto. En ese caso, no habría que suspender la audiencia, sino que simplemente subsanar el defecto. En todo caso, una vez que se subsanen esos defectos que tienen un carácter de ser subsanables, se va a reanudar o se va a continuar la audiencia. Lo importante aquí es corregir, reparar, rectificar, sanear.
los defectos que, siendo subsanables, se pueden perfectamente corregir. Ahora, si pasan esos 5 días concedidos a la parte y no se ha, digamos, subsanado los defectos advertidos, entonces se va a rechazar la demanda. Solo que en este caso no sería por improponible. No, simplemente se va a rechazar la demanda, se le va a poner fin al proceso, se va a ordenar el archivo de las actuaciones, pero la parte puede, si resulta posible, volver a plantear esa misma pretensión. Le queda expedito el derecho de volver a intentar esa misma acción. A pesar de no haber sancionado los defectos, no causa estado. Es decir, no hay una resolución de fondo, no hay cosa juzgada y por ende se puede perfectamente volver a intentar esas mismas acciones. Si ello dice resultare posible, que podría ser que estemos en presencia de un plazo de prescripción o de caducidad que haga imposible volver a presentar. Ahora, si fuera el demandado al que le corresponde hacer esas correcciones y no las hace, en ese caso el proceso va a continuar. Y, ojo, se va a declarar la rebeldía. Fíjense qué interesante. Estamos en presencia de defectos subsanables que tienen que ver con la capacidad, con la representación y con la postulación. Ok, se detectan los defectos y se concede un plazo de 5 días para corregirlos, para subsanarlos. Ok, si fuera el demandante a quien le corresponde hacer esa subsanación y no lo hace, entonces el proceso va a terminar. Se va a rechazar la demanda, se le va a poner fin al proceso y se va a ordenar el archivo de las actuaciones. Pero si fuera el demandado a quien le corresponde hacer esa subsanación y no lo hace, ahí la cosa cambia. Allí no se va a suspender el proceso ni se va a terminar. No, no, el proceso va a continuar. Y como una, ¿por qué no decirlo? Una sanción al demandado por no haber subsanado, se va a declarar rebelde. Es decir, se va a considerar como si no hubiera contestado la demanda, como que no hubiera comparecido. Es decir, la rebeldía, recuerden, es cuando se emplaza y no contesta, deja pasar el plazo para contestarla. Y la declaración de rebeldía tiene como consecuencia que solamente se le notifica la declaratoria de rebeldía y la sentencia final, el auto o la resolución final, la que le pone fin al proceso, sea cual sea. Esas dos son las únicas notificaciones que se le hacen al demandado que se ha declarado irrevertido. Así que las consecuencias son muy negativas para el demandado. Ahora, si el defecto, dice el artículo siguiente, el 301, fuera la falta del litis consorcio, aquí también tenemos varias alternativas. La primera es que en la misma audiencia el demandante podría presentar un escrito dirigiendo la demanda a los sujetos que no fueron traídos al proceso. Y en ese caso, si el juez estima que efectivamente tenía que integrarse el litis consorcio, se va a mandar emplazar a los nuevos demandados para que contesten la demanda, suspendiéndose la audiencia. Fíjense bien, cuando lo que hace falta o el defecto es que no se ha integrado el litis consorcio pasivo necesario, el demandante podría presentar en la misma audiencia
un escrito, digamos, demandando a los demás. O sea, dirigir un escrito para que las personas que no han sido demandadas se instruyan como tales en esa demanda. Entonces, en ese caso, si el juez dice, sí, es cierto, aquí hay que integrar un litis consortio y no se ha hecho, y el juez considera que eso es procedente, entonces va a suspender la audiencia y va a mandar emplazar las personas que no han sido traídas al proceso que contesten la demanda. Ahora, si fuera el demandado el que ha alegado la falta de litis consorcio y el demandante no está de acuerdo, se opone a esa, digamos, tesis de que hay más personas a las cuales demandar, que él se opone, entonces el juez va a escuchar a ambas partes. Eso es lo que significa severa audiencia. Se va a oír lo que tengan que decir ambas partes. Y si el juez, después de escuchar a ambas partes, considera que efectivamente hay que integrar un litis consortio, entonces le dice al demandante que tiene un plazo de 10 días para constituir el litis consortio y de esa manera mandar a emplazar a los nuevos demandados. Y en ese caso, la audiencia tendría que suspenderse. Si el demandante no presenta la demanda contra los nuevos demandados, se va a poner fin al proceso y se va a archivar las actuaciones. En otras palabras, es muy probable que esa falta de litisconsorcio pasivo necesario haya sido denunciada por el demandado y es muy probable que el demandante no esté de acuerdo. Entonces, en esa parte de la audiencia, lo que va a suceder es que el juez va a escuchar las versiones de ambas partes, tanto la del demandante que alega que hay que integrar un litis consortio, como el demandante que dice que no es necesario. Y luego el juez va a resolver. Si la respuesta del juez, si la resolución del juez es que hay que integrar el litis consortio pasivo necesario, entonces le va a dar un plazo de 10 días para que presente una demanda en la cual incluya las personas que no han sido traídas al proceso. Y si no lo hace, entonces se va a poner fin al proceso y se va a archivar las actuaciones. Si lo hace, pues entonces se va a analizar como si fuera una demanda presentada por vez primera, se va a evaluar sus requisitos de forma y de fondo, se va a admitir en su caso la demanda contra estas nuevas personas y se les va a mandar en plazo. Entonces, de acuerdo con las reglas generales, se va a mandar a emplazar a estas nuevas personas para que contesten la demanda. Podría ser que esta situación no sea tan fácil de resolver y, como dice el código, tratarse de un caso que entraña, entiéndase, que implica, que contiene una especial dificultad. Entonces, en ese caso se faculta al juez para resolver la cuestión no en la misma audiencia, sino dentro de los 5 días posteriores a esa audiencia. Obviamente debiendo continuarla después para dar cumplimiento a sus otras finalidades. Debiendo continuar esta para dar cumplimiento a sus otras finalidades. Bueno, me parece que tendría que haber una suspensión de la audiencia y dentro de los 5 días posteriores instalarla para continuarla, resolviendo primero lo que ha motivado esa suspensión. Sí lo entendería yo. Bueno, el artículo 302 menciona otro defecto procesal y es la famosa litispendencia o cosa juzgada. Miren,
La litispendencia y la cosa juzgada se parecen muchísimo. Por eso están tratadas en un mismo artículo, porque tienen bastantes puntos en común. Se trata aquí de una identidad de sujetos, de objetos y de causa, es decir, un mismo demandante contra un mismo demandado, con una misma pretensión y con una misma causa de pedir. En otras palabras, hay dos demandas iguales, dos o más, dos o más. Ahora, si la primera demanda ya hubiera terminado con sentencia firme, es decir, si no estuviera en trámite, sino que ya terminó con sentencia firme, una segunda demanda está atentando contra la cosa juzgada. O sea, la primera demanda, la que ya está terminada, que ya no hay recursos que se puedan interponer en su contra, ya goza de autoridad de cosa juzgada. De tal suerte que una segunda demanda pues, se puede enervar, se puede detener, puede paralizar, argumentando que ya hay cosa juzgada. Y ya se conoció ese asunto. Y como dice la Constitución, que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por una misma cosa. En eso consiste la cosa juzgada. Ahora, si la primera demanda no se ha concluido, todavía está en trámite, no hay resolución firme que le ponga fin a ese proceso y se presenta una segunda demanda, ahí hay litis pendientes. Litis pendientes. Se parecen, repito, muchísimo con las cosas juzgadas. Solo que la cosa juzgada es cuando ya hay una resolución firme con respecto a la primera demanda. Y la litis pendencia es cuando no la hay. Es decir, hay una litis pendiente, un pleito no resuelto, una demanda que no ha sido resuelta de forma definitiva. Bueno, cuando se hubiera entonces denunciado la litis pendencia o la cosa juzgada o fuera apreciado de oficio por el juez, se va a poner fin al proceso en el acto, ordenándose el archivo de las actuaciones. Y nuevamente, si el asunto fuera complejo, entonces no necesariamente tendría que resolver en el mismo momento. Podría el juez tomar un tiempo, 5 días posteriores a la audiencia, para resolver este asunto. Si el defecto fuera la vía procesal inadecuada o errónea, ah, el juez dice oirá a ambas partes y va a resolver en el acto lo que procede. Y si hubiera de seguirse el proceso abreviado, entonces va a citar a dichas partes a la audiencia. Recuerden que en el caso del proceso abreviado, solamente es una audiencia la que hay que celebrar. Entonces, si el juez estima que la vía procesal adecuada es el proceso abreviado y estamos en una audiencia preparatoria de un proceso común, de lo que el juez va a hacer, en el caso de estimar ese defecto, considerar que existe, convocar la audiencia del proceso abreviado. Si la demanda fuera defectuosa, es decir, hay defectos formales que se han detectado en la demanda, dice que en la audiencia misma se van a pedir las aclaraciones o precisiones que resulten oportunas. En otras palabras, esa oscuridad, ambigüedad, esa imprecisión, ese carácter ininteligible, porque no se entiende, ahí mismo se va a aclarar. Ahora, si no se niegan esas aclaraciones o precisiones y los defectos son tales que no permiten determinar con claridad las pretensiones del demandante,
Es decir, hay una obscuridad, una imprecisión, una falta de claridad. Entonces el juez va a dictar un auto poniéndole fin al proceso con archivo de las actuaciones. Y si esos defectos se hubieran apreciado en la reconvención o contrademanda, el juez va a excluirla del proceso y no la va a resolver en la sentencia. Es decir, el equivalente a dar por terminado ese segundo proceso iniciado en virtud de la contrademanda o reconvención. Así que esa falta de claridad entonces se va a resolver en la audiencia misma. Bien, una vez que se termina, digámoslo así, la etapa de la subsanación de los defectos procesales que pudieran tener las alegaciones iniciales, pasamos a la tercera etapa de la audiencia preparatoria, que es la fijación de la pretensión. Y aquí sí vamos a pedir nuevamente el apoyo. Voy a pedir a Jennifer. Jennifer, que me ayude a leer. Jennifer Michelle. El artículo 305, por favor. Jennifer, está Jennifer, ¿cómo que no está ahí? Me escucha, Lee. Sí, perfectamente. Bueno, 305. Fijación de la pretensión. En la audiencia podrá el demandante lo reconveniente hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estime oportunas en relación con la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar o modificar sustancialmente la misma. El demandante podrá, asimismo, añadir nuevas pretensiones a la ya planteada en su demanda, pero solo si aquellas son accesorias respecto de esta. Si el demandado se opusiera a esta edición, el juez admitirá solo cuando entienda que no supone menoscabo para el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Admitidas las nuevas pretensiones, se oirá dentro de la audiencia a la parte contraria, a efecto de que ejerza su derecho de defensa respecto de las mismas. Gracias, Fijación Jennifer. del... Está Vale. bien, está bien. Gracias, muy amable. Vale. Entonces, el desarrollo de esta etapa de fijar la pretensión de manera precisa. Ah, prácticamente de lo que se trata aquí es de hacer en la audiencia cualquier precisión, aclaración o concreción que se considere oportuno en relación con la pretensión. Pero esas precisiones, aclaraciones o concreciones en ningún caso pueden alterar o modificar sustancialmente dicha pretensión. Se prohíbe entonces modificar, alterar la pretensión. Sin embargo, sin embargo, se pueden añadir nuevas pretensiones a las ya planteadas, pero con una limitante. Y esa limitante es que sean accesorias respecto de la demanda o de la pretensión ya establecida. Aquí se mencionan algunos ejemplos. Vaya, el ejemplo más común es el de acumular o agregar o añadir la pretensión de intereses con respecto a un capital, a una suma de dinero que se está reclamando como pretensión, llamémosle principal. Entonces, si ese capital ha generado
algún tipo de intereses, pues podría perfectamente en la audiencia preparatoria agregarse esa nueva pretensión, a lo mejor por olvido no se había incluido en la demanda original. Entonces, repito, y se puede siempre y cuando estas pretensiones sean accesorias. Esa es la palabra clave aquí, accesorias de la pretensión que vendría a ser, obviamente, la principal. Otro ejemplo podría ser agregar a la pretensión principal, por ejemplo, de competencia desleal, en el caso del caso mercantil, la pretensión es que se establezca que hay actos de competencia desleal cometidos por el demandado. Pero en la demanda original no se agregó la indemnización de daños y perjuicios que dichos actos han causado al demandante. Entonces, estos también podrían perfectamente agregarse dentro de la audiencia preparatoria, porque cumplen con este requisito de ser accesorios. Eh, si se declara al lugar que han existido actos de competencia desleal, pues accesoriamente se pueden eh, condenar al pago de daños y perjuicios. Pero si se declara no al lugar, obviamente tampoco va a proceder daños y perjuicios. Vemos ahí el vínculo de accesoriedad que existe entre una pretensión y otra. Ahora, si el demandado se opone, obviamente el demandado no se va a quedar de brazos cruzados y lo más probable es que se oponga a esta adición. Entonces el juez dice que la va a admitir siempre y cuando no suponga un menoscabo para el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Ah, Fíjense que en esta parte es muy importante tomar en cuenta que podría eventualmente un demandado decir, señoría, no estoy en esta audiencia en capacidad o en posición para defender adecuadamente los intereses de mi cliente. Por ello, le pido que suspenda la audiencia, que me dé un plazo, porque necesito yo preparar la defensa, investigar, buscar evidencias, buscar comprobantes de pago, por ejemplo, de intereses, qué sé yo. Podría ser, repito, que haya necesidad de conceder un plazo razonable, por supuesto, al demandado para el eficaz ejercicio del derecho de defensa y de contradicción. Y por ello, aunque no lo diga expresamente el código, cabe la posibilidad de una suspensión de la audiencia, digamos, para dar efectiva cumplimiento a los derechos constitucionales de defensa y de audiencia. Así que, aunque no lo diga, repito el código, podría, en ese caso, suspenderse la audiencia. Dentro de este mismo finalidad de la audiencia preparatoria está la fijación de los términos del debate, a lo que se refiere el artículo 306. Vamos a pedirle a Kenia que nos ayude a leer, por favor. Kenia, Vanessa, Claro que sí. El gracias. 306. Fijada definitivamente la pretensión, tanto el demandante como el demandado podrá efectuar cuantas pretensiones, aclaraciones y concreciones crea oportunas para lograr establecer la más completa y precisa fijación de la pretensión y de los términos del debate. A estos efectos, el juez podrá requerir a las partes cuantas veces sea necesario en la audiencia para que aclaren los puntos dudosos u oscuros que contengan las respectivas alegaciones iniciales o las efectuadas en la audiencia conforme a este artículo. Muy bien, hasta ahí llega. Gracias. Vaya, aquí vemos cómo
la audiencia podría ser muy dinámica. El juez, en ese caso, está facultado para conceder el uso de la palabra a ambas partes cuantas veces lo considere necesario. La idea aquí es una idea de depuración, de mejora, de concreción, de precisión. Es decir, como lo dice el código, no importa cuántas veces cada parte tenga que intervenir. Lo importante es que se puedan establecer de la manera más completa y precisa la pretensión y los términos del debate. Fíjense que en el fondo de lo que estamos hablando aquí es de qué es lo que las partes pretenden, desean o quieren. Y principalmente, cuáles son los hechos en que fundamentan esas pretensiones. Aquí entramos ya a hablar en realidad de los hechos susceptibles de ser probados. En esa parte entra en juego el artículo 309, cuando habla de la fijación del objeto de la prueba, para lo cual es necesario hablar de los hechos, hablar de los hechos. Y dentro de ese tema de los hechos aparece la posibilidad de hechos que sean nuevos porque no habían ocurrido antes de las alegaciones iniciales, es decir, son hechos posteriores que han ocurrido posteriormente a la demanda o a la reconvención o a la contestación, hechos nuevos. O podría ser que esos hechos ya existían, pero la parte que hoy los quiere introducir los desconocía. Es lo que se conoce como hechos de nuevo conocimiento. Son cosas también diferentes. El artículo 307 dice que las partes los pueden poner de manifiesto en la audiencia en tanto sean relevantes para la determinación de la causa de pedir de la pretensión o para la fijación de los términos, siempre y cuando esos hechos sean nuevos, o sea, que hayan ocurrido con posterioridad al momento en que se formularon las alegaciones iniciales, o que si habían acontecido ya, se hubieran conocido con posterioridad a dicho momento. Sobre esos hechos, dice el código, el juez, que el juez admita, se va a poder proponer prueba. Aquí también se menciona la posibilidad de presentar documentos o dictámenes periciales siempre y cuando se revelen necesarios a la vista de las alegaciones iniciales de la parte contraria. Esta vendría a ser una excepción al principio de preclusión de la aportación de la prueba documental. Si ustedes repasan los artículos 288 y 289 de este mismo código, van a recordar que la prueba documental y los dictámenes periciales, así como los documentos que acreditan los presupuestos procesales, tienen que agregarse con los escritos iniciales, ya sea con la demanda o con la contestación, o con la reconvención o con la contestación de la reconvención. Pero si yo soy demandante, presento la demanda, agrego los scripts, los documentos que son necesarios, y luego viene el demandado y contesta, y dentro de la contestación hay ciertos hechos que yo puedo debatir con documentos. Entonces, en la audiencia preparatoria nos puedo presentar esos documentos. Repito, son documentos cuya necesidad ha surgido gracias a lo que dijo el demandado con la contestación. Si el demandado
en su contestación no hubiera hecho referencia a ciertos hechos, a lo mejor sería innecesario que yo presentara más documentos. Pero esos documentos, repito, se permite su presentación porque su relevancia, su importancia, su objetivo ha quedado de manifiesto gracias a lo que dijo el demandado en su contestación. También dice se podrán presentar documentos que deriven de las precisiones, aclaraciones y concreciones que se han efectuado. Si el tribunal considera improponible el planteamiento, lo rechazará mediante auto motivado y no será recurrible esa resolución que admita o rechace el hecho o el documento nuevo. Pero en el supuesto de que se rechace, se puede presentar de nuevo la petición ante las cámaras de segunda instancia al apelar de la sentencia. Bueno, ya solo nos quedan un par de artículos nada más. Les voy a pedir que ustedes los puedan terminar su lectura y pueden también al mismo tiempo leer en el Código Procesal Civil y Mercantil comentadas las explicaciones que el autor da. Y si quedan preguntas a partir de esta lectura, pues obviamente en la siguiente sesión que tengamos, lleven las anotadas, las formulan en clase y las discutimos para que quede más claro. De momento, si tienen alguna pregunta, la pueden formular ahorita. Bien, si no tienen preguntas, voy a dejar de grabar para pasarles la asistencia.